mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Cuál es la naturaleza del último imperio mundial según las Escrituras? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis al respecto? Este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Les habla el pastor Héctor Delgado y me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, Héctor. Pastor Delgado, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos a nuestros amados videntes, televidentes, aquellos que comparten con nosotros a través de las redes. Es un placer tenerles con nosotros, compartir con ustedes el tema de hoy. Y agradecemos infinitamente al Señor por ese privilegio que nos da de llegar hasta ustedes en el programa Fe y Sociedad. Les animamos a que puedan compartir con otros esta transmisión, que puedan compartir el enlace, que podamos ser bendecidos mientras crecemos juntos al hablar de estos temas interesantes. Vamos a pedir la dirección de Dios antes de comenzar. Dios eterno, damos gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti en oración. Y ahora pedimos tu dirección para analizar este tema, que nuestras mentes puedan ser abiertas y que podamos escuchar tu voz hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. En otros temas anteriores, en los dos últimos programas, estuvimos tratando el primero de ellos, los grandes imperios mundiales, basado en las grandes cadenas proféticas del libro de Daniel. Posteriormente pasamos a analizar el último imperio mundial en una primera parte. Esta es la segunda parte de esa línea, posiblemente de 3 temas que tendremos en secuencia dedicado a este particular. La imagen de Babilonia fue una imagen que vino con nosotros desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Cuando digo vino con nosotros, quiero decir que es una imagen de la cual no podemos desentendernos, porque no solo se menciona por nombre en el libro de Apocalipsis, sino que aún en los escenarios donde no se menciona por nombre, donde se menciona alguna crisis de adoración, algún conflicto contra la ley de Dios o antisábado, o algún conflicto que tiene que ver con la actitud arrogante, perseguidora e intolerante de algunas potencias, allí está el espíritu de Babilonia manifestándose. Hoy nos corresponde a nosotros avanzar un poco más hacia adelante. Babilonia reaparecerá en nuestros comentarios, pero hoy de manera particular nos concentraremos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo se menciona el surgimiento de 2 bestias. La primera desde el mar y la segunda desde la tierra. La primera tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene cuerpo de leopardo, cabeza de león y pata de oso. Una clara alusión a los reinos de Daniel capítulo 7. Pero también nos escribe la segunda bestia de manera distinta, surgiendo de la tierra, algo diferente al agua, y también teniendo solamente como 2 cuernos, pero termina hablando como dragón. Cabe adelantar que las diferentes formas de interpretar el libro de Apocalipsis, entiéndase métodos de interpretación como se conocen de la literatura apocalíptica o escuelas de interpretación profética, como también se le llama, difieren en cuanto al significado de estos símbolos. Desde la perspectiva de la escuela o el método de interpretación preterista, estas bestias, la primera que sale del mar representa al emperador Nerón. Y la segunda representaría la organización que operaba en las provincias para favorecer el culto al emperador, el culto al soberano, algo muy propio de los primeros tiempos del cristianismo. Desde la perspectiva futurista, seguimos con una línea parecida, interpretando la primera bestia como un individuo, en este caso ya no Nerón en el pasado, sino un individuo hacia el futuro. Entiéndase el conocido personaje como el anticristo. La bestia de la tierra no sería más que como un falso profeta, otro personaje que con sus actividades de engaño moverá las masas del mundo a cumplir el proyecto de este individuo llamado anticristo.
Desde la perspectiva de la escuela idealista, estos símbolos, el primero, la bestia que sale del mar, representaría como la fuerza bruta, el poder que hace opresión, el poder militar, el poder opresor. El segundo, que sale de la tierra, representaría como una ideología que mueve todo hacia el apoyo de la fuerza bruta. Pero una escuela que se menciona poco y que es muy conocida, que de hecho es la que más está predominando en algunos comentarios académicos, es la escuela eclecticista. Esta perspectiva, esta forma de interpretar el texto no quiere ver símbolos concretos que operan en un lugar específico del tiempo. Es decir, no puede ver a Nerón en el primer siglo, no puede ver, por ejemplo, a la iglesia cristiana en siglo posterior, entiéndase la Roma cristiana, no puede ver un anticristo en el futuro. Lo que propone es que ambos poderes representan cualquier poder en cualquier momento que hace oposición al pueblo de Dios. De hecho, vale decir que nosotros no aceptamos ninguno de estos métodos para interpretar el Apocalipsis. No dejamos de ver cosas de valor porque ningún método está totalmente equivocado a la hora de abordar el texto bíblico. Cada uno tiene algo que aportar, pero nosotros creemos que la escuela de interpretación conocida como historicista es la que mejor justicia hace al texto bíblico. Con ese background, entonces doy paso a Dauris, que tiene algunas cosas importantes que compartir con nosotros en este momento. Gracias, Héctor, por la introducción que has presentado. Ya diste unos muy buenos detalles. Cuando hablamos del último imperio mundial, y ya hemos analizado que la Biblia presenta la historia de la tierra desde el tiempo de Nabucodonosor, desde el tiempo de Babilonia hasta que se establece el reino de Cristo. Así es. Desde esa perspectiva, entonces, podemos ver que sí, Dios revela como alguna forma del último imperio mundial, el último gobierno mundial. Apocalipsis 13 es uno de los escenarios que presenta. En Apocalipsis aparecen dos escenarios del último imperio mundial. Uno está en Apocalipsis 13 y el otro en Apocalipsis 17. Tú mencionabas, Héctor, el concepto de Babilonia, y es que Babilonia, y vimos la parte histórica, pero también vimos a Babilonia como un concepto que se va a repetir una vez más en Apocalipsis, y se encontrará ese concepto aún en esta parte de Apocalipsis 13, aunque no se mencione por nombre. Bueno, el texto de Apocalipsis 13, Juan está preso en una isla llamada Patmos. Mientras está allí preso, Apocalipsis 13 dice que él ve una bestia que surge del mar. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y también esta bestia pues tiene formas, como ya Héctor ha dicho, de algunos animales. Estos animales, los cuales tiene forma esta bestia, son animales que vio Daniel en su capítulo 7. Para entender las profecías del libro de Apocalipsis y los símbolos que menciona, ellas están muy cargadas de textos, de alusiones directas o indirectas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, para poder entender el Apocalipsis, es importante entender el Antiguo Testamento o de dónde sale la imagen del libro Apocalipsis. En algunos casos, Apocalipsis es claro en explicar qué es qué. En otros casos, no se puede ver bien qué cosa es qué. Pero en el 13 es muy claro lo que presenta allí. Y cuando usted hace una comparación entre Apocalipsis 13 y Apocalipsis y Daniel 7, se va a dar cuenta de varias similitudes. En el caso que nos compete, esta primera bestia tiene algunas características. Primero, tiene características de las diferentes bestias que vio Daniel en su capítulo 7. ¿Cuáles son esas características? Bueno, dice que tiene semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león, y el dragón le dio su poder. Esas características tiene. Por otro lado, esa bestia, si usted lee Apocalipsis 13, habla blasfemias contra el Altísimo. Esa bestia persigue a los santos del Altísimo. Esa bestia se le da poder para que actúe por 42 meses. Cuando hablamos, por ejemplo, del tiempo, que son 42 meses equivale a 1260 días. Pero en la profecía, nosotros usamos el método día por año, que se puede explicar a través de toda la Biblia. No es un método que nos inventamos nosotros. La Biblia ya usa ese método. De ahí que en profecía apocalíptica, un día representa un año. De ahí que los 42 meses representarían
1260 días o 1260 años. Ahora bien, cuando usted observa las características de la profecía, vuelvo a repetir una vez más, a modo de enseñanza, hay una similitud con Daniel 7, es una bestia que habla palabras contra el Altísimo, persigue a los santos y dura 42 meses o 1260 años en su actividad. Esas características las tiene el cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Ese cuerno pequeño dice que actúa por tiempo sin limitado un tiempo, equivale a 3 años y medio o 360 días, que serían, 1260 días, que serían 1260 años. Sí, sí. Por otro lado, blasfema contra Dios. Eso mismo hace el cuerno pequeño de Apocalipsis, lo mismo que hace la bestia de Apocalipsis 13. Persigue a los santos del Altísimo y ataca a los santos del Altísimo. Lo mismo que hace el cuerno pequeño de Apocalipsis de Daniel 7, lo hace esta bestia. Por lo tanto, podemos con mucha claridad identificar que esta bestia se está refiriendo al mismo poder referido en Daniel 7 con el cuerno pequeño. De ahí que si vemos esto, ahora podemos analizar el tiempo de esa bestia. En cuanto a Daniel 7, hemos explicado ya los diferentes imperios y notamos que tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persia, tenemos a Grecia y tenemos a Roma. Roma es el imperio que dura más tiempo en la profecía y Roma comienza para los años 160 y tanto y como imperio culmina para los 476 después de Cristo, cuando las tribus bárbaras invaden a Roma y de allí se conforma lo que es la Europa que conocemos. En esa invasión, el imperio romano cae como imperio. Pero ¿qué ocurre? El imperio romano se transforma, permanece, pero ahora con una fase religiosa. Es esa fase religiosa de Roma que está representada por el cuerno pequeño en Daniel 7 y la bestia de Daniel capítulo 13. Por lo tanto, el tiempo de actividad, tanto del cuerno pequeño de Daniel 7 como de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, debe comenzar después que cae el imperio como Roma y entonces ahora el imperio toma una forma religiosa. Siendo así, es evidente que tenemos que analizar un tiempo más allá del 476. Y para contar los 1260 años de los 42 meses o de los 3 años y medio de Daniel capítulo 7, es evidente que debemos comenzar un conteo más allá del 476, podría ser en el 538. Otro detalle de la profecía que tenemos que mencionar es que esta bestia fue herida, tuvo una herida de muerte, pero su herida fue sanada. Si actuó por 42 meses y fue herida, es evidente que después de este tiempo, entonces ocurre otra cosa. Y es allí cuando surge una segunda bestia en el libro de Apocalipsis. Otra de las cosas que aparece de esta primera bestia es que toda la tierra se maravilla en pos de esta bestia. Toda la tierra adora a la bestia. Dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ella? Así es que esta parte de la profecía se cumple en este poder religioso que vino del Imperio Romano y que ahora toma un aspecto religioso y que durante todo ese tiempo los santos son perseguidos. Este poder habla blasfemias contra Dios. Blasfemia significa que toma el lugar de Dios, que habla en lugar de Dios, que se coloca como Dios y toma las prerrogativas divinas. Por lo tanto, esta bestia representa este poder religioso que vino después que el imperio, como imperio, termina de Roma. Bien, vamos a esta breve pausa y en breve continuamos. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. En la entrega de hoy estamos analizando la segunda parte del tema El último imperio mundial. Estamos concentrados en el análisis del capítulo 13 de Apocalipsis. Hasta ahora hemos visto que los símbolos que se mencionan en este capítulo conectan de manera directa con Daniel capítulo 7. Es interesante que Daniel menciona un orden de león,
oso, leopardo y cabeza y bestia de 10 cuernos. Juan invierte el orden de los símbolos, mencionando que la bestia que sale del mar tiene 10 cuernos, tiene cuerpo de leopardo, tiene pata de oso y cabeza de león. De manera que es como si Juan dijera, yo estoy conectando con el pasado, estoy Así es. retrocediendo literariamente para conectar con la revelación de Daniel capítulo 7. Al atribuirle a la bestia que sale del mar las mismas características, acciones arrogantes, palabras eh, eh, ofensivas contra Dios y también el mismo tiempo de predominio, en este caso 42 meses en lugar de tiempos y medio tiempo, que ya Dauri presentó que es el mismo periodo. Es evidente que Juan está diciendo, yo estoy pensando, estoy describiendo, estoy analizando lo mismo que Daniel estuvo presentando en su capítulo 7. Ahora bien, en la parte anterior, Dauri también mencionó que este poder recibiría una herida como de muerte. De manera que los 42 meses deben ser analizados a partir del inicio de predominio y deben concluir con el predominio de este poder. Una herida de muerte no sería más que una forma de decir que el predominio político que tenía lo perdió. En ese contexto de pérdida de poder, de predominio y predominio político, entonces aparece en escena la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y esta se describe como surgiendo de la tierra, teniendo cuernos como de cordero, pero termina hablando como dragón. Me gustaría aportar algunos detalles, Dauris, para que luego Adelante. entremos en los comentarios. Esta bestia dice que engaña y persuade a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la primera bestia, pero también Apocalipsis 13 dice que no solo es una imagen de la primera bestia, también es una imagen a la primera bestia. De manera que mientras lo que se conoce como imagen de la bestia en Apocalipsis 13, los versículos 13 al 17, tiene que ver con un poder que se parece en su naturaleza, es decir, político y religioso a la primera bestia, también es una imagen de la bestia que se conforma para beneficiar la agenda de la primera bestia. Así que en un sentido es una imagen de la bestia y una imagen a la bestia. Entonces, la bestia que sale de la tierra, dice el texto de Apocalipsis, que nosotros creemos e interpretamos que es Estados Unidos de Norteamérica, le da aliento a la imagen de la bestia para que hable y luego al hablar hace que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia y quienes no lo hacen a través de la imposición de una marca que se le impone, entonces sean muertos. De manera que este es el escenario que nosotros tenemos aquí. Si Estados Unidos es el último poder que se menciona en la profecía bíblica, y este escenario que describe el libro de Apocalipsis es como nosotros entendemos que ocurrirá. ¿Cómo se cumple esto en la realidad? ¿Cómo esto empieza a tomar forma en el escenario histórico real? Es interesante, Héctor. Yo quisiera tal vez mencionar que para tener un cuadro un poco más claro de la línea de tiempo, ya nosotros pudimos ver que esta primera bestia actúa por 1260 años Así es. y por causa de tiempo, no vamos a dar todos los detalles acá, pero entendemos que este tiempo estaría comenzando en el año 538 hasta el año 1798. Durante ese tiempo, esta primera bestia o este poder político religioso dominó el mundo. Muchas personas fueron perseguidas, fueron muertas a través de la Inquisición y otras formas de persecución. En el año 1978 estaba en su apogeo, bueno, estuvo lo que fue la Revolución Francesa y Napoleón gobernaba en ese tiempo. Entonces, Napoleón toma preso al Papa, lo arresta y declara abolido el papado. De esa manera, recibe una herida mortal, pero esa herida se curó porque Francia misma pues restableció, y aunque no tuvo el mismo poder, pero poco a poco esa herida seguiría sanando. Ahora bien, cuando surge la segunda bestia, es precisamente durante ese periodo. No hay otra nación que haya surgido con el poder que ha surgido
la nación de los Estados Unidos. Por eso nosotros entendemos que la segunda bestia de la cual habla el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se refiere a los Estados Unidos. Es la nación que nació justamente durante ese periodo, comienza a tener un poder influyente al punto de que en el día de hoy, la nación más poderosa de la Tierra es los Estados Unidos y es una de las naciones más jóvenes del planeta. Es evidente que este poder, este país tiene una incidencia profética. Cuando tú mencionabas ahorita, Héctor, lo que hace esta segunda bestia, y de hecho quiero mencionar también, la bestia que sale de las aguas en la Biblia representan mucha gente. Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan muchas personas, mucha gente. Mientras que la tierra pues sería de un lugar poco poblado. Es que esta bestia en los Estados Unidos surge en este lugar donde vienen inmigrantes de Europa huyendo de las persecuciones y conforman esta nación. Una de las naciones más jóvenes del mundo tiene el poder que tienen los Estados Unidos. Nosotros creemos vehementemente que esta es la segunda bestia de la cual se habla. Lo que quería mencionar es que tú decías que esta bestia, bueno, la Biblia dice, esta segunda bestia hace una imagen de la primera bestia. Y aquí viene el elemento del concepto de Babilonia. Mencionamos en el tema del último imperio, la primera parte del último imperio, mencionábamos que Babilonia, en el capítulo 3 de Daniel, vemos a un rey que hace una imagen para que todo el mundo adore esa imagen y obliga a todo el mundo que la adore, y el que no la adora, esa imagen, pues entonces es digno de muerte, al punto que los 3 jóvenes hebreos son echados en el horno de fuego. Ahora, esta segunda bestia, Apocalipsis 13, hace lo mismo, pero en este caso hace una imagen de la primera bestia. ¿Cuál sería esa imagen? ¿Cuál es la característica principal de esta primera bestia? Bueno, la característica principal de esta primera bestia es que une el poder político con el poder religioso. Hace una combinación de estos dos poderes para enforzar religión sobre los pueblos o para enforzar la política sobre la religión. Y a través de todo ese tiempo de los 1260 años, todo se impuso. Cualquier gobernante que no accedía a las intenciones de este poder, pues era perseguido. Y por esa razón, esa combinación del poder político con el poder religioso hacía que muchas personas murieran y muchos reyes fueran sometidos allá. Ahora, cuando esta nueva nación se levanta, dice el texto que hace una imagen de la bestia, es porque la nación en un momento va a usar el poder político junto con el poder religioso. Esta nación surgió como una nación que tiene libertad de culto, precisamente huyendo de lo que estaba pasando en Europa. Crearon una nación sin rey y una iglesia sin papa. Es decir, que no existiera leyes religiosas enforzadas de parte del Estado, ni leyes civiles enforzadas de parte de la religión. Y esa es una marca estadounidense, es una marca estadounidense. Sin embargo, la profecía dice que esta nación va a ser una imagen de la bestia, va a usar una vez más el poder religioso con el poder político y lo va a unir. Es como decir que la amalgama de política y religión que existió en todos los imperios anteriores, aunque en algún momento de la historia deja de operar y predominar ideológicamente en el mundo, al final de la vida de este imperio reaparece nuevamente propiciado por este mismo imperio. Correctamente. Estados Unidos. A mí me gustaría señalar que es evidente que la primera bestia, de la cual se hace una imagen propiciada por la segunda, es un poder religioso y político. Correcto. Es político porque predomina sobre todas las naciones de la tierra por 42 meses, pero es un poder religioso porque comete blasfemia. De manera que el elemento religioso y político están presentes en la primera bestia. En el segundo caso, para entender lo que sería la imagen de la bestia, estamos hablando de que Estados Unidos utilizará su poder político para dar vida a otra estructura que, apoyada por el poder civil que tiene como nación y reino,
será un elemento religioso el que se pondrá en marcha de manera autoritaria. Correcto. Eso lo vemos en el acto mismo de imponer una marca sobre los habitantes de la tierra, una marca en la frente o en la mano. Ese es un par de minutitos vamos a utilizar sí, para explicar eso, porque sí. ahí es que está el quid del asunto, aunque nosotros vamos quizá en otro programa a comentar algo más de eso. Sí, tal vez podemos usar un programa, Héctor, para ya definir lo que es la marca de la bestia en sí y hacer un estudio sobre eso. Pero en esta segunda bestia es aquí que aparece la marca de la bestia. Cuando ustedes escuchan por ahí, oh, esa es la marca de la bestia. ¿Qué bestia es? Bueno, es la segunda bestia, Apocalipsis 13, y se refiere, ya hemos dicho que en este caso se refiere a los Estados Unidos. El panorama que nosotros estamos observando en los Estados Unidos está tomando un matiz parecido al que estamos hablando. Así es. Por un lado, pareciera inverosímil que en este país se acortarán las libertades y pues habrá cierto tipo de autoritarismo, ¿no? Tal vez a la manera comunista, pero cierta forma que va a ser movida tal vez por el mismo pueblo, no necesariamente por los gobernantes, sino por los mismos habitantes del lugar. David, quizás la profecía misma da un atisbo de eso, porque diferente a los demás imperios anteriores, este reino que surge de la tierra, que de hecho al surgir de la tierra implica que tiene una naturaleza original muy diferente en términos del surgimiento. Las condiciones históricas que dan origen a la segunda bestia no son las mismas condiciones políticas históricas que dan origen a las anteriores bestias, que salen del mar embravecido mientras los vientos combaten en él. Sí. Esta surge de la tierra, pero este punto de este poder moviéndose en esta dirección, quizá nosotros lo vemos allí, porque la naturaleza democrática de su accionar se ve en el hecho de que no está imponiendo, sino que engaña y persuade, hace que los habitantes de la tierra, engañados, hagan tal cosa, es decir, persuadido por una forma de pensar. Y algo interesante del detalle de la segunda bestia es que Juan dice, vi surgir de la tierra una bestia, otra bestia, que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. El cordero en la Biblia es Jesucristo. Esta nación, cuando inició con esa libertad. De hecho, hubo mucha influencia de los puritanos en el surgimiento de esta nación. Aunque, claro, los padres de la nación, muchos eran deístas y eso, pero había en la nación, las personas que venían, por ejemplo, los padres peregrinos, eran religiosos, eran puritanos. La primera ola de inmigrantes. En la conformación ideológica de Estados Unidos confluye la influencia religiosa protestante. Correctamente. También influye la filosofía, el deísmo, pero que al fin y al cabo, producto de la Revolución Francesa y primero de la Revolución Norteamericana, porque la Revolución Francesa lo que hace es como imitar la Revolución Norteamericana, surgen todas estas ideas que confluyen hacia la libertad de expresión, los derechos humanos y una serie de cosas. Entonces, en ese tenor, esta bestia se parece a un cordero, pero entonces habla como dragón. O sea, pareciera que comienza como Cristo y termina como el diablo. ¿Okay? Bueno, porque precisamente en su surgimiento no es una nación belicosa que actúa de manera caprichosa ni se empeña en conquistar otras naciones para surgir. De hecho, en el lugar que está surgiendo no tiene a nadie con quien combatir. Así es. Dueña y señora de todo del nuevo mundo. Y lo que nosotros en sus orígenes, los principios que promueve están más cerca de la apariencia de cordero que de la forma de dragón con la que termina hablando cuando impone la marca. Eso es muy correcto. Es posible, Héctor, que uno pensara, bueno, aquí se promueve demasiado la libertad, hay checks and balances, tenemos una cámara del Senado, de representantes, el Ejecutivo no puede hacer nada si ellos no lo aprueban, o el presidente puede vetar, y pareciera ser que una tiranía es impenetrable en un país como este. Sin embargo, recientemente nosotros hemos podido ver que cualquier cosa puede pasar.
Así es. Y hay fuerzas que se mueven que nosotros no conocemos, que nosotros no sabemos, que se mueven de forma oculta. No soy un teorista conspirativo, no me gusta nada de eso, de conspiración, No. pero es evidente que esas cosas funcionan y la profecía dice que sí va a ocurrir, sí va a ocurrir. De modo que yo creo la profecía bíblica, aunque no tengamos todos los detalles de cómo va a pasar y aunque parezca inverosímil con todas las protecciones que tenemos en este país, es evidente que la profecía se va a cumplir. Y aunque todos podamos ver cualquier cosa, va a su cumplimiento todo. Ahora, ya terminando en el programa, ¿cuál debería ser, cómo deberíamos nosotros tomar esto? Bueno, en primer lugar, deberíamos tomar esto como un plan de Dios que nos da el mapa de la historia. Así ¿Okay? Es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos que estar seguros de a quién servimos, de a quién adoramos. Hay un texto allí que menciona, que habla de que en el capítulo 13 dice que ellos adoraron a la vez. Nosotros tenemos que estar seguros de a quién nosotros adoramos. Esa obligación a adorar, y ya veremos cuál es la marca, porque eso tiene que ser explicado para poder entender eso. En el siguiente programa vamos a analizar la próxima semana, en la próxima entrega, este tema precisamente. Okay. Así que nuestros amigos pueden esperar seguro la próxima semana ese programa. Es importante entonces tener en cuenta quién tú vas a adorar y asegurarte de tu fe en Dios. A mí me gustaría concluir con 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que alboree o esclarezca el lucero de la mañana. Las profecías, de la manera que lo estamos mirando, tienen una coherencia interna extraordinaria. Los eventos que vemos en el día a día de pronto encajan perfectamente en el escenario que estamos mirando en Apocalipsis, y esto nos invita a nosotros a reflexionar y a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nos acercamos a momentos muy tormentosos, muy complejos, muy difíciles. No crean ustedes que el engaño de persuasión que pone en marcha la segunda bestia es fácilmente discernible. No lo es. De pronto parecerá que viene de Dios, porque ustedes luego vamos a estudiar que al hacer descender fuego del cielo, esa imagen lo que pretende es certificar que su accionar y manifestación de empuje y poder ideológico tiene la sanción del cielo, y realmente no lo tiene. Así que esperamos que el Señor pueda movernos con su Santo Espíritu para estudiar su palabra, pero también para comprender y prepararnos para ese gran día cuando vendrá el desafío final. Así que será entonces hasta la próxima entrega, y recuerden, en el próximo programa vamos a continuar analizando esta parte. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.